Bienvenidos alumnos y alumnas del quinto semestre Grupo C. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a entrar a un segundo bloque que es el de la derivada. Nos vamos a ir un poquito más rápido ahora. Ya vimos suficientes límites. Bien, pues a partir de aquí voy a ser como mucho más breve y más conciso con la información para que podamos abarcar lo más que se pueda del temario, porque ya estamos casi por concluir. Entonces vamos a comenzar con una definición de derivada. Recuerden que yo les dije que había diferentes formas de ver la derivada. Bueno, entonces la derivada de una función f minúscula que va de R a R en un número A denotado por esa es la notación, es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h. Si este límite existe. Bien. Y esto se lee como f' de a. ¿Sí? Eso quiere decir. Ahora, existen tres interpretaciones de la derivada. La primera de ellas es como pendiente de una tangente. La otra es como razón de cambio. Y la tercera es como una función. La que nos interesa estudiar es esta, como una función, pero vamos a ver también estas. Vamos a comenzar con la primera. Entonces, tema 1, la derivada como la pendiente de una tangente. Bueno, para ello vamos a lo siguiente. Supongamos que la función f, ¿sí? O que una función f es tal que se define la recta tangente a la curva por y igual a f de x, ¿sale? En un punto a, f de a este punto le vamos a poner p mayúscula, ¿bien? Y es una recta, o como la recta que pasa por P y tiene pendiente M. Bien, se supone que nosotros sabemos que la pendiente de la recta va a ser la razón de crecimiento constante. Y si ustedes recuerdan de sus cursos de Matemáticas 3, la pendiente de la recta se define de la siguiente manera: y2 menos y1 entre x2 menos x1, ¿sí? Necesitamos dos puntos. Recuerden, tenemos nuestro plano cartesiano y tenemos un punto A y un punto B, ¿sale? Con coordenadas A, x1, y1, B, x2, y2. Entonces, la razón de crecimiento constante que hay de A a B es esto.
Pero nosotros sabemos y conocemos el punto P. ¿Sale? Necesitamos otro punto. Entonces vamos a ir a hacer una gráfica de una curva cualquiera. Porque vamos a hallar la recta tangente en un punto en particular. Vamos a ver. Voy a graficarlo por aquí. Y supongamos que tenemos la siguiente gráfica. Es una curva como esta. Bien, aquí tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y. Y vamos a poner el punto P aquí. Aquí está P. Bien, ahí está P. Y vamos a dibujar la recta que pasa por P. La toca en un punto. ¿Vale? Ahí tenemos nuestra recta. Se supone que P tiene una pendiente. Entonces está justamente sobre este punto pasa la recta. ¿Vale? Esa es la que queremos determinar. Esta es y igual a f de x. Para que nosotros podamos determinar la pendiente de la recta, pues necesitamos dos puntos, ¿sí? El punto P y el punto Q. El punto P sabemos que tiene coordenadas A, F de A. ¿Sí? Recuerden, P tiene las coordenadas A, F de A. Listo. Entonces vamos a hallar un punto arbitrario P, que se supone que esta recta pasa por esos dos puntos. Aquí en la imagen no necesariamente van a ver esa situación, porque estamos hablando de separaciones, distancias muy pequeñitas entre el punto P y el punto Q. ¿Qué tan pequeño? No sabría yo decirles qué tan pequeño, pero se supone que es infinitamente pequeño. Casi se puede decir que ese incremento es de cero, o sea, esa distancia es de cero, ¿sí? Entre P y Q. Pero si yo lo dibujo muy pequeñito, no van a alcanzar a ver lo que está sucediendo. Por ese motivo se hace como un zoom y se ve más grande pues esta figura, ¿vale? Entonces, para la coordenada de Q, ¿qué es lo que va a ocurrir? Q tiene unas coordenadas en X y en Y, pero se supone, pues primeramente que es en un punto X, F de X. Y lo que nosotros sabemos de momento es que nuestra pendiente, pues es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Sí? Vamos a poner que nuestra Y1 va a quedar definida por este punto y nuestra Y2 va a quedar definida por Q. Nuestra coordenada X va a tener un pequeño incremento, va a ser A más algo, más un número muy pequeñito. Vamos a llamar ese número H, ¿sale? Entonces va a crecer A más H, muy pequeñito, acuérdense, infinitamente pequeño, casi cero, pero no es cero, está H, ¿bien? Entonces, si nosotros tomamos la distancia que hay de aquí para acá, ¿qué va a suceder? Que esta distancia o este ancho que tenemos va a ser A más H menos A, y esto es igual a H, ¿sí? Entonces este ancho mide H. Ahora necesitamos conocer esta altura, ¿sale? Para que formemos una especie de triángulo,
¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿esta altura cuánto va a ser? Pues esta altura va a ser la diferencia que hay de f de x menos f de a. ¿Sí? Pero resulta que, ¿quién es x para q? X es a más h. Y y entonces va a ser f de a más h. Y por ese motivo va a cambiar. Y entonces esto va a ser f de a más h menos f de a. De tal manera que la pendiente va a quedar como... ¿Quién sería mi y2? F de a más h menos... ¿Quién es mi y1? Pues vendría siendo f de a. ¿Okay? Y aquí tendríamos a mi a más h menos a. Y entonces tenemos que la pendiente es igual a f de a más h menos f de a entre h. Y resulta que lo que estamos considerando son incrementos muy pequeños o diferencias muy pequeñitas. Por lo tanto, la derivada al final va a ser f' de a. Este es importante que lo pongan para señalar que es derivada. ¿Sí? Eso que parece un acento. F' va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De m. ¿Pero quién es m? Pues m es f de a más h menos f de a entre h. O sea, así se define la derivada. Otra manera de definir la derivada es la siguiente. Voy a borrar aquí, en esta parte. La otra forma es que f' de a sea igual al límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a ver? Pues bueno, ahora vamos a ver la gráfica de otra manera. Para llegar a esto. Este es mi eje X, este es mi eje Y. Voy a volver a dibujar la misma curva de hace rato. A lo mejor no se parece mucho, pero bueno. Este es Y igual a f de X. Listo. Entonces se supone que aquí está mi punto P. Y por este punto P va a pasar una recta que toca a ese punto. Esa es la recta. Le llaman recta tangente o simplemente tangente. Bien. Entonces, P sabemos que está en la coordenada A, f de A. Se supone que esto es f de A. Acuérdense, esto es f de A. Y luego necesitamos un punto Q. Pero ese punto Q de momento se va a encontrar en la coordenada X, f de X. ¿Sí? Recuerden que son dos puntos que están muy cercanos, muy pequeñitos, distancias ínfimamente que les llaman, muy pequeñas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues resulta que la coordenada me va a generar aquí una distancia, un número X, y aquí vamos a tener un f de X. ¿Sale? De tal manera que la pendiente va a ser igual a y2 menos y1, es decir, f de x menos f de a, entre x2, que va a ser x menos a. Y entonces resulta que se define la derivada como el límite cuando x tiende a de m, en este caso. ¿Pero quién es m?
Es f de x menos f de a entre x menos a. Y entonces lo que decimos es que la recta tangente a y igual a f de x en el punto P a, f de a es la recta que pasa por este mismo punto, ¿sí? Y cuya pendiente es igual a f' de a, o es decir, la derivada de f en a. Ahora, si nosotros utilizamos la ecuación de la recta en la forma punto pendiente, la ecuación de la recta en su forma punto pendiente, ¿cuál es? Pues es y menos y1 igual a m por x menos x1. Listo. Entonces, ¿quién era mi y1? F de a. Entonces voy a tener y menos f de a. ¿Y quién es m? Pues f' de a. ¿Sí? Porque estamos trabajando con límites. Y esto es x menos, ¿quién es x1? Pues a. Nos vamos a quedar en esto, en el video, para ocuparlo para un ejemplo de la derivada como la pendiente de una tangente o de una recta tangente. ¿Bien? Para que el video no se haga muy, muy pesado para ustedes. Así que estén atentos y atentas al siguiente video y al ejemplo. Nos vemos. Chao.